Bueno, estamos al aire. Muy buenas noches para todos los jóvenes de Juventud para Colombia, para todos los que se encuentran viendo esta tertulia y la van a ver. Un saludo especial para todos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes esta noche. El día de hoy traemos un programa supremamente especial y es existe en estos momentos una crisis institucional en la ciudad de Medellín. Quiero recordarle a todos los jóvenes, a todos los que están viendo esta tertulia, que Medellín es una ciudad importante a nivel nacional y a nivel internacional, por su cultura, por la forma en que la gente trabaja, siempre ha sido conocida y muy reconocida a nivel nacional e internacional por muchas de sus cosas. Es un sitio turístico bastante grande para nosotros como colombianos y bueno, a nivel internacional mucha gente habla de la ciudad de Medellín. Tiene muchísimas cosas buenas y por eso nosotros como Juventud para Colombia el día de hoy queremos hacer un programa especial para todos esos paisas, para que todos ellos puedan conocer en estos momentos de primera mano qué está pasando en Medellín y no solamente para los países sino a nivel Colombia. Una ciudad tan importante como Medellín requiere un programa como estos. Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados especiales, a nuestra senadora, la senadora Paola Holguín. Muy buenas noches, senadora. ¿Cómo se encuentra esta noche? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio y a todos los que nos están viendo y además un saludo también a todos los compañeros de panel. Muy buenas noches, senadora. Bueno, también le damos la bienvenida al representante Juan Espinal. Ya hace parte de la casa, ha estado aquí participando con nosotros. Representante, muy buenas noches, ¿cómo está? Miguel, buenas noches. Un saludo muy especial para todos los jóvenes que nos están viendo hoy. Un saludo para Tania. Qué bueno saludar a la senadora del concejal de Medellín, Simón Molina, y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, representante. Bueno, también desde el Consejo de Medellín tenemos a el concejal Simón Molina. Muy buenas noches, concejal, ¿cómo se encuentra? No, hola Miguel, un saludo muy especial para ti, para Tania, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto pues un saludo para la senadora Paola y para Juan, el representante, y para todas las personas que nos siguen hoy a través de las redes sociales. Bueno, nos encanta tenerlos el día de hoy. A ustedes también con nosotros está la panelista Tania López. Tania, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Muchas gracias. Igualmente, un saludo muy especial a la senadora Paola. Un gusto volverla a ver. Al representante Juan. También su casa, como siempre, Juventud para Colombia. Y tenemos la oportunidad, el privilegio de conocer, pues en mi caso no había tenido la oportunidad sí le había hecho seguimiento, pero no había tenido la oportunidad de estar pues en la mesa de trabajo con el concejal Simón. Entonces, bienvenidos y un saludo a todos los que nos están viendo y nos van a ver en esta tertulia tan importante. Gracias. Claro que sí. Bueno, sin más preámbulo, empecemos a hablar de la ciudad de Medellín. Yo creo que es muy importante en estos momentos poder abordar todos estos temas y quiero empezar con una pregunta para la senadora Paola Holguín. ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que hay una crisis institucional en la alcaldía de Medellín, en la ciudad de Medellín? ¿Y cuáles usted cree que podrían ser, cuáles son los motivos puntuales por los cuales se está promoviendo una revocatoria para el alcalde Daniel Quintero? Bueno, Miguel y Tania, muchísimas gracias. Yo creo que definitivamente estamos pasando por una grave crisis institucional. Medellín es una ciudad que había logrado hasta ahora crear una institucionalidad muy fuerte. No importaba de qué partido, de qué ideología fueran los alcaldes de Medellín, había una cosa clara y es, en Medellín había una tríada que funcionaba perfectamente, que era ese lazo entre universidad, empresa, Estado. Es decir, en Medellín, el trabajo mancomunado de la sociedad, desde el sector público, el sector privado y la academia, siempre había funcionado. En Medellín, además, hay unas instituciones muy fuertes que nos generaban una visión de ciudad en el largo plazo. Les estoy hablando de EPM,
que no solo es una empresa importante para Medellín y Antioquia, sino para Colombia, por lo que representa para la seguridad energética del país, por ser la única empresa de servicios 100% pública en América Latina, porque además transfiere al año más de 1 billón de pesos a la alcaldía para los programas sociales, y había logrado EPM ser lo que es, estar donde está por su gobierno corporativo. Era claro que le hacía la transferencia a la alcaldía de Medellín, pero a Medellín el alcalde siempre respetaba a EPM en su autonomía, como una entidad con un manejo técnico impecable, como les decía ahora, con unas reglas de gobierno corporativo que generaban confianza en los inversionistas, en los mercados extranjeros. Era como un ejemplo para la región como empresa. Lamentablemente, la alcaldía hoy quiere que EPM se convierta en una especie de secretaría, rompió con el gobierno corporativo, rompió con todo lo que era la empresa, eso generó una dificultad. En Medellín también había una característica y era la confianza ciudadana en la alcaldía y en los funcionarios públicos. Hoy es muy difícil y eso también se resquebrajó por la persecución de la alcaldía a ciertos sectores, porque tiene un discurso que busca generar ese odio de clases y romper con ese tejido social que en Medellín ha sido tan fuerte, porque además uno encuentra un alcalde que permanentemente miente. Mire, Simón Molina, el concejal que hace un trabajo impecable, está sacando una serie que a mí me encanta, que se llama La Mentira de la Semana. Y yo creo que se queda corto, porque él saca una de las 1000 mentiras que en una semana dice Quintero. Eso rompe la confianza en la institucionalidad. Entonces yo creo que sí hay muchos factores que están poniendo en riesgo nuestra institucionalidad, que hoy la tiene en crisis. Afortunadamente todavía ve uno que hay ciertos actores fuertes muy responsables, por ejemplo la veeduría de Todos por Medellín, donde participa Proantioquia, sindicatos, universidades, que viene haciendo un seguimiento riguroso, algunos concejales que hacen un trabajo serio, como el caso de Alfredo Ramos, de Simón, que han sido capaces que tienen esa capacidad de hacer esa oposición argumentativa y seria. Y yo siento que algunos, lamentablemente pocos, porque deberían ser más políticos, como Juan, porque ahí Juan hizo un video que a mí me encantó, donde preguntaba dónde están los empresarios, dónde están los políticos, dónde están los ciudadanos, porque yo creo que hoy más que nunca Medellín requiere de nuestra firmeza y nuestra capacidad, primero para recuperar la institucionalidad, para recuperar el norte como ciudad, y por eso yo indiscutiblemente siento que la revocatoria es una salida muy importante, que lamentablemente hoy está un poco enredada por ese juego entre los ministros y el registrador, que me parece grave y dolorosa y que además violenta un derecho fundamental. Pero yo creo que este es un momento donde requiere Medellín que sus ciudadanos vuelvan a tener la firmeza que hemos tenido, que la clase política, la clase empresarial y las universidades también vayan al rescate de la ciudad y de nuestras instituciones. Estás en silencio. Claro, senadora, y es que hemos visto, hizo mención de una cosa importante que más adelante queremos tocar ese tema, y es sobre EPM, claramente, pero hemos visto también que el alcalde de Medellín ha hecho una fuerte oposición desde su cuenta de Twitter ha dicho, es que la ciudad ya no les pertenece. ¿A quién se refiere? Senador, representante Juan Espinal, yo quisiera escuchar su opinión al respecto y frente a la pregunta también que le hicimos a la senadora Paola Holguín. Gracias, Miguel. Mire, lo primero es que en Medellín hemos tenido alcaldes de diferentes ideologías políticas, de izquierda, de derecha, podemos decir que de centro izquierda, pero nunca habíamos tenido un alcalde que se hace llamar independiente, pero por detrás tiene una estructura política o politiquera, y también muy rodeado a nivel nacional. O
sea, sus jefes políticos son Gustavo Petro, Vargas Lleras, César Gaviria, Humberto de la Calle, que siempre, y Juan Manuel Santos, que siempre están direccionando todo su mandato y su gobierno local. Y por eso su ataque sistemático a los empresarios antioqueños, su ataque sistemático a la clase política que no estamos de acuerdo con su mal gobierno, y también un ataque de él, como decía la senadora, a dividir las clases sociales en la ciudad de Medellín, que además eso nunca nosotros lo habíamos presenciado. Y cuando él dice que Medellín ya no les pertenece, es porque Miguel y Tania, él se está mostrando como el Robin Hood, porque él está mostrando a toda Colombia como si la alcaldía de Medellín, como si en nuestra ciudad todo no funcionaba, las cosas no estaban funcionando, y él llegó a ser un salvador, y así se está mostrando. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que en este momento él ha logrado juntarnos a todos los que creemos en Medellín como un ejemplo de ciudad a nivel nacional e internacional, en esa ciudad que es ejemplo, por ejemplo, es ejemplo en el tema de movilidad, de transporte público con el metro de Medellín, con el tema de los cables, una ciudad que tiene proyectos como Hidroituango, que va a garantizar el 17% de la seguridad energética del país, y todos nos juntamos sin importarnos la ideología política, si es empresario, si es joven, si es deportista. Pero también estábamos como en como paralizados, y por eso yo hice el video en días anteriores y les preguntaba, como lo decía Paola, ¿dónde están que no los vemos? Porque necesitamos actuar, necesitamos hacer control, y hoy tenemos una dificultad jurídica grandísima en Medellín y en muchas ciudades del país o municipios que quieren revocar a sus gobernantes, y desafortunadamente la registraduría tiene paralizada la entrega de las planillas para nosotros ejercer ese artículo 40, que es la participación política, un artículo constitucional que es muy importante para todos los colombianos y para los ciudadanos, para restablecer realmente ese derecho y para demostrarle a Daniel Quintero que Medellín, al que no le pertenece, es a él y a sus aliados políticos. Sí, porque es que de hecho eso es un punto importante. La revocatoria, esta iniciativa surgió, y esto estuvo en medios de comunicación, pero eso surgió más o menos que alrededor de 6 meses, ¿cierto, representante? Llevan impulsándola alrededor de 6 meses esta revocatoria. Claro que sí, incluso nosotros con la senadora Paola instauramos una acción de tutela que hoy está en curso y en revisión. Estamos a la espera que nos den respuesta de la segunda instancia, porque creemos y nos reafirmamos que están vulnerando el derecho fundamental a la participación política. Porque no basta decir que hay que cumplir los protocolos de bioseguridad, no, necesitamos las planillas. Además, yo les digo algo, Miguel y Tania, a todos los que nos están observando, ¿cómo es posible que estos alcaldes digan que no se pueden recoger firmas en las revocatorias directas, que la registraduría lo diga, incluso el gobierno nacional, pero vemos como las calles ayer y hoy están con aglomeraciones al 100%, o sea que ahí sí no se contagian, pero para recoger firmas a las revocatorias directas sí se pueden contagiar? Sí, se está jugando un tema de la doble moral. De hecho, aquí en Bogotá y en algunas partes de algunas ciudades importantes de Colombia se está restringiendo el comercio, se está colocando ciertos toques de queda en donde sí se cumplen medidas de bioseguridad, pero nos dimos cuenta ayer ciudades como Bogotá, como Cali, desafortunadamente lo que sucedió en Cali, que estuvo empañado pues este tema con vandalismo en la ciudad de Medellín, en varias ciudades de Colombia, que salen a protestar y hay aglomeraciones. Yo quiero, Tania, hagamos la pregunta al concejal y propiamente desde el ámbito de sus competencias. Sé que nos va a dar también muy buenas luz frente a esta crisis que está pasando la ciudad de Medellín. Pero antes, como reflexionando en lo que hablaban los congresistas, tanto la senadora como el representante, pues por un lado sería bueno revisar qué tan viables se vuelven estos mecanismos de participación ciudadana, como lo es pues cuando hay insatisfacción de la ciudadanía y quieren efectivamente revocar a su mandatario. Hay varios procesos en varias ciudades pues en curso de este tipo de interés
pero no se concretan y realmente vemos que nunca prosperan. Entonces, desde el legislativo sería bueno revisar por qué no sirven. Y ahí es cuando pues la senadora, por ejemplo, manifiesta así, queremos hacerlo, el representante lo dice, también es un camino viable, pero no se concretan y siempre hay trabas tanto a nivel de voluntad política como creo yo que también en la ingeniería cómo está estructurado pues este mecanismo que no es efectivo. Eso sería bueno revisarlo y pues también estoy de acuerdo con el comentario del representante en cuanto a ese mesianismo que se volvió tan común en la política colombiana y que en este momento está encarnado pues en el alcalde de Medellín, que ahí va mi pregunta para el concejal. ¿Qué tipo de control político que se ha hecho desde el Consejo de Medellín para hacerle un control, una veeduría a la administración de Daniel Quintero? ¿Cuál es la posición que ha tenido usted, concejal, desde esa corporación? Cuéntenos un poco más de lo que ha venido trabajando este tiempo. Bueno, pues yo creo que desde el Consejo hemos tratado de hacer el control político que nos confiere la ley. ¿En qué sentido? Pues hemos llamado a debates de control político a diferentes dependencias y funcionarios de la administración de Quintero. Hemos creado comisiones accidentales para hacer temas puntuales, como por ejemplo el código de relacionamiento entre el municipio de Medellín y los códigos de buen gobierno y EPM, cómo se está, digamos, violentando institucionalmente a empresas públicas de Medellín. Hemos hecho pues muchos debates, denuncias también ante los organismos de control, ante la Procuraduría, especialmente por extralimitación de funciones y tráfico de influencias de algunos funcionarios de la Secretaría Privada especialmente. Y esto va todo ligado a que hemos desde el Consejo tratado de demostrar por qué efectivamente en Medellín sí hay una crisis institucional que viene rompiendo un modelo que es conocido como el modelo Medellín, que es un modelo de gestión pública exitosa, que ha sido ejemplo no solamente para Colombia, sino para muchas ciudades de América Latina que han venido a copiarlo inclusivo, y es esa relación que mencionaba la senadora Paola entre el sector público, el sector privado y la academia, que ha sido la fórmula más exitosa para superar los momentos más oscuros de la historia de Medellín. Esa crisis institucional que ha golpeado también a muchas de las instituciones más importantes. Obviamente, para todos, lo más visible ha sido EPM, que está en una grave crisis y que ahora vale la pena que hagamos un punto aparte para hablar de lo que está sucediendo interiormente en EPM. Pero otras instituciones muy importantes, como Ruta N, que ha sido desde el año 2009 la entidad encargada de articular todo el ecosistema de emprendimiento, de ciencia, tecnología e innovación, y que había logrado que Medellín fuera reconocida como un hub de innovación en América Latina, incluso que el Foro Económico Mundial la hubiera reconocido y nombrado como uno de los epicentros de la cuarta revolución industrial. Solamente 5 ciudades en el mundo son epicentros de la cuarta revolución industrial, y esto era gracias a ese trabajo articulado en donde estaba sentado el sector privado, que decía, bueno, ¿qué es lo que necesitamos investigar? ¿Cómo necesitamos resolver problemas? El sector público, que aportaba recursos importantes, y la academia, que diseñaba esas estrategias investigativas para resolver problemas públicos desde la ciencia, la tecnología y la innovación. Ese modelo también se puso en riesgo. De hecho, la Junta Directiva de Ruta N en pleno renunció. Ha tenido 3 gerentes en 14 meses, ha tenido 4 gerentes de empresas públicas de Medellín en 16 meses de gobierno. Eso es una crisis institucional completa por muchos lados. El Jardín Botánico, uno podría enumerar muchas instituciones de la ciudad, pero en general lo que está en realidad en juego es un modelo de relacionamiento que cuesta muchos años construir, porque está basado en la confianza del sector privado con el sector público y con la academia. Así que desde el Consejo lo que hemos hecho es controla estas situaciones, mencionando irregularidades, cómo están al interior de estas empresas pasando por encima de los procesos de selección y están nombrando políticos por ser cuotas de amigos cercanos al alcalde, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Verde, varios partidos políticos que lo apoyan y que lo han hecho basado en transacciones. Entonces todo eso está pues generando
una crisis sin precedentes en Medellín que está causando mucho daño y que está rompiendo además no solamente con instituciones, sino con programas muy importantes. Un ejemplo, Buen Comienzo. Buen Comienzo es el programa que atiende a los niños de 0 a 5 años. Medellín había logrado casi que desaparecer la desnutrición crónica en la ciudad gracias a ese programa. Estábamos atendiendo en los últimos años más de 85.000 niños de 0 a 5 años. En los años de Quintero es los años con menor atención en Buen Comienzo. Se ha retrocedido, pero lo extraño, ¿sabe qué es? Es que son los años en los que más recursos se ha aplicado a ese programa. Entonces, ¿qué está pasando? Más recursos, pero menos jóvenes atendidos, menos niños atendidos, más recursos, pero menos madres gestantes y lactantes atendidas. Es bastante extraño. ¿De dónde se está quedando ese dinero? ¿Qué está sucediendo? Y empieza ahí entonces todo ese manto de dudas que se ha empezado a generar sobre la alcaldía de Medellín, que tiene que ver con la corrupción. Y creo que es uno de los temas más importantes y más complejos que están pasando hoy en Medellín. Bueno, concejal, pues nos comenta varias cosas preocupantes porque al hablar de crisis, pues son palabras mayores. Entonces, en ese sentido, pues uno pensaría que es producto de la pandemia, que pues ha sido un desafío gigante para todas las autoridades locales, pero vemos que no es solo así. Digamos que varias variables y una de esas menciona puntualmente corrupción. Es algo que se tiene que analizar a profundidad. A mí me gustaría que nos enfocáramos en unos focos críticos y aquí es donde me gustaría preguntarle al representante Juan sobre el tema de la inseguridad. ¿Qué percepción tiene y cuál es su posición sobre la inseguridad en la ciudad de Medellín, representante? Mire, yo creo que hay algo elemental. Desafortunadamente vemos a un alcalde desconectado con una realidad de ciudad, que esto, pues la verdad nunca lo habíamos vivido, y han sido muchas las denuncias que se han presentado desde el Consejo de Medellín, y yo quiero acá resaltar el trabajo que Simón viene realizando como oposición al gobierno de Quintero, como líder de la oposición y además de ese buen control político que ha venido realizando. Lo dijo la senadora hace unos minutos. La veeduría Todos por Medellín es la unión ciudadana de personas que están muy preocupadas, personas jurídicas y naturales que están muy preocupadas por las denuncias en temas de corrupción. Pero aquí hay que hacer un llamado y es que desafortunadamente en Medellín no hay una percepción de inseguridad. Hay unos puntos críticos en la ciudad de Medellín como el centro, como el barrio Laureles. Y yo creo que ese llamado se lo ha hecho Simón directamente desde el Consejo Municipal al alcalde. Y nosotros además hemos visto lo que ocurrió ayer, que brilló por su ausencia el alcalde de Medellín en una toma de decisión importante y directa por el vandalismo y el terrorismo que se vivió en nuestra ciudad. Él no tomó decisiones, ayer no se vio, hoy no lo hemos visto. Solo puso un trino a las 5 de la tarde decretando toque de queda a las 6 de la tarde en el centro de la ciudad. Además, él no sabe de seguridad. Él realmente hoy se está equivocando en la manera y en la forma de gobernar. Y la mejor muestra que no sabe liderar la ciudad de Medellín, que no sabe de seguridad, que no sabe cómo enfrentar una crisis, fue el día de ayer. Estás en silencio, Miguel. De hecho, representante, usted toca un punto muy importante y es los temas de vandalismo. Miren, yo veo que la ciudad de Medellín ha sido muy conservadora, siempre ha tenido su cultura arraigada, siempre cuida lo suyo. De hecho, es una ciudad limpia, es una ciudad que trabaja en pro, muy trabajadora, muy emprendedora. Y en este punto, desde esta alcaldía, en algunas noticias hemos visto casos de vandalismo, casos en donde se ha atacado el metro, en donde se han atacado establecimientos. Entonces, aquí va mi pregunta dirigida para la senadora. Senadora, respecto a su percepción, su posición y su opinión, ¿cómo ve esta situación de vandalismo y que se ha ido incrementando en la ciudad de Medellín? ¿Cuál es su posición? Mire, yo creo que aquí uno tiene que hacer una reflexión con lo que pasó ayer. Ayer nosotros vimos un tema que es muy grave y que viene sucediendo en los últimos años, y es
que se está confundiendo el derecho a la protesta, a la movilización, el derecho a disentir, con el vandalismo, la violencia del terrorismo. La conducta criminal no es un derecho de nadie. Afectar bienes públicos y privados no es derecho de nadie. Atacar a la fuerza pública no es derecho de nadie. Bloquear los derechos de los ciudadanos a la movilización y al trabajo no es derecho de nadie. Entonces, lo primero que yo creo y en lo que se tiene que hacer un llamado al país y a la dirigencia es, una cosa es el derecho a disentir y otra cosa es la conducta criminal. En Colombia no se puede seguir permitiendo que se diga que es un derecho del ciudadano salir a acabar con los bienes públicos y privados, salir a atacar a la fuerza pública y salir a bloquear los derechos de los demás ciudadanos. Eso no es derecho de nadie. Dos, ¿dónde están los alcaldes? ¿Dónde están? Es que finalmente cada alcalde es comandante de su fuerza pública y tiene que garantizar la seguridad en su territorio. Y qué casualidad que ayer las ciudades más violentas fueron las gobernadas por la izquierda, Bogotá, Medellín y Cali. ¿Por qué? Porque hay cierta complacencia, hay cierta complicidad de esos alcaldes con esas manifestaciones y con el vandalismo y el terrorismo en el que degeneran esas manifestaciones. Aquí en las anteriores que decía el alcalde, eso sale con pinturita. No, señores, eso no sale con pinturita. Y ayer nosotros vimos, mire, es que es muy delicado. Solo en el día de ayer, sin contar lo que haya pasado hoy, lo que pasó hoy, 36 personas y 87 policías resultaron heridos. En Colombia, ¿ustedes creen que eso es resultado de una movilización pacífica? Fueron atacados 45 vehículos de Transmilenio y 15 buses del mío y uno fue incendiado. Eso es una marcha pacífica. 53 entidades bancarias fueron vandalizadas, 60 establecimientos comerciales y saqueados. Eso es movilización pacífica, eso es derecho. Pero ahí yo también les digo una cosa, ¿dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los alcaldes? Porque es que aquí tenemos una minoría poniendo en jaque los derechos de las mayorías, de los colombianos. Eso no es un derecho de nadie. Y es lamentable, ayer brilló por su ausencia nuevamente Quintero. Como decía ahora Juan, sí, claro, él apareció con un trino a las 5 de la tarde cuando ya habían acabado hasta con el nido de la perra, como decimos aquí, diciendo que había toque de queda desde las 6. No sea ridículo. Es que usted, ¿dónde estaba cuando estaban tumbando las fotomultas, cuando estaban quemando y vandalizando los bancos, cuando estaban saqueando los puntos de comercio? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Entonces yo aquí sí hago un llamado. Mire, Colombia hoy necesita firmeza, firmeza de los mandatarios, firmeza para comandar a la fuerza pública y firmeza para garantizar los derechos de la ciudadanía. Y la otra cosa es que es muy fácil incendiar por Twitter. Esos que incentivan y llaman a las movilizaciones, ¿dónde están para responder por los daños? ¿Dónde están? Entonces nadie responde. Entonces ellos salen, acaban y nosotros con los impuestos tenemos que ir a reparar los daños. ¿Y qué pasa con los miles de ciudadanos que tuvieron que caminar por horas para regresar a su casa porque habían acabado con los sistemas de transporte? ¿Y qué pasó con la gente de Medellín que, cansada de trabajar, tuvo que subirse a su casa caminando porque bloqueaban el metro o porque quemaban el mío? ¿Y dónde estaban los alcaldes? ¿Dónde estaban los alcaldes para garantizar esos derechos de los ciudadanos? Entonces yo tengo una enorme preocupación. Y mire, uno en Colombia ve cada vez más crecido en ciudades y en municipios, en zonas rurales, en zonas urbanas, el tema del microtráfico, el tema de la extorsión. Y esto es como el mundo al revés. Y esto es como el mundo al revés. Y todos los mimos y la melosería con los bandidos. ¿Y dónde están los derechos de los ciudadanos de bien?
de los que trabajan, de los que pagan impuestos, de los que salen a luchar por este país. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un alto en el camino, un alto en el camino, hombre, para defender los derechos de los ciudadanos y para obligar al Estado y a los alcaldes a cumplir la obligación constitucional y legal de velar por la vida, por la honra y por los bienes de los ciudadanos. De acuerdo, senadora, y es que ahí hay un punto fundamental, y es que ellos son suprema autoridad frente a la fuerza pública en cada una de sus administraciones, en cada una de sus alcaldías, y ver que esté pasando este tipo de casos. Ahora, hay un efecto, y yo no sé si de pronto ustedes se han dado cuenta, pero cada vez que se empieza a marchar, cada vez son mucho más los daños. Ya se ha perdido el temor a dañar el erario público, a dañar los bienes públicos. Entonces, esto es un efecto que no solamente pasa en Colombia, sino que ha estado pasando en diferentes países de Latinoamérica. Y es allí donde desde allá, desde el Congreso de la República, desde el Consejo de Medellín, de hecho, frente al alcalde Daniel Quintero, se deben promover esas medidas y ese control político para evitar que sucedan este tipo de cosas. Y bueno, dejarlo propiamente, porque yo creo que los buenos somos más. Eso sí es un punto fundamental y es un mensaje que le enviamos a todo el país. Tania. Sí, eso es cierto. Esta agitación social y pues la insatisfacción ciudadana, fijémonos, está en aumento y está llegando a un punto de no retorno. Y ahí, senadora, es importante. Yo estoy de acuerdo en que los ciudadanos en este momento le están exigiendo más a sus gobernantes, a sus representantes, y están haciendo valer su voto. Entonces, es un grado de responsabilidad mayor que se tiene, porque el escrutinio de la ciudadanía está en este momento más fuerte que nunca, y es ahí donde se van a ver los cambios, porque pues ese es el sentir, y como bien lo decía Miguel, esto es una ola a nivel mundial. Esto no es algo que está sucediendo solo en Colombia. Y pues además está la situación del COVID, que es ahí donde me gustaría preguntarle al concejal este punto también y este foco crucial en cuanto a la ciudad de Medellín. ¿Cómo estamos de contagios en Medellín? Las ocupaciones de las UCIs, ¿qué medidas se han tomado? ¿Han sido eficientes? Yo sé que todo esto también obedece a una estrategia nacional del gobierno, pero a nivel local, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, déjame decirte algo también frente a lo que ocurrió ayer, frente al tema del vandalismo y las marchas, y lo juntamos con este tema del COVID. Medellín es hoy la ciudad del país con el mayor número de contagios, con el mayor número de pacientes que necesitan unidades de cuidados intensivos. El sistema de salud está colapsado, no hay camas en urgencias, no hay camas en hospitalización, no hay camas en UCI. Y fuera de eso, el alcalde permite que salgan a marchar los ciudadanos ayer, a marchar entre comillas, porque en realidad lo que pasó ayer fue vandalismo y terrorismo. Y estoy seguro que en 14 días vamos a tener un pico más alto de contagios que el que estamos teniendo en esta semana. Así que es una irresponsabilidad. El manejo del COVID en Medellín ha sido bastante cuestionado. Primero porque el alcalde salió como cosa rara a vender humo, a decir que había creado una plataforma digital que permitía hacer control de los contagios, que permitía hacerle seguimiento a las personas, y que gracias a eso Medellín había sido reconocida como una de las ciudades más innovadoras para controlar el COVID, cosa que no es cierta. Aquí todavía no se había llegado a los picos cuando él ya estaba cantando victoria. Esa información se ha utilizado es con otros fines, con fines de propaganda política, con fines diferentes a los con que se le dijo a los ciudadanos. De hecho, hay muchas discusiones alrededor de ese programa que se llama Medellín me cuida. Hay ciudadanos que han pedido que por favor los bajen de esa plataforma porque no confían con el manejo de los datos que se está dando allí. Entonces, el manejo del COVID en Medellín está muy complejo. Insisto, ahí está la capacidad de todas las clínicas en la ciudad superada, desbordada. Hay más de 300 personas a la espera de unidades de cuidados intensivos. Está incluso el sistema de salud de
Quindío, de Armenia, de Pereira, colapsado por pacientes que están teniendo que ser enviados desde Medellín y remitidos a esa zona. Así que es una total irresponsabilidad dejar que los ciudadanos se aglomeren, que salgan a protestar, porque estamos en una emergencia sanitaria sin precedentes. Medellín está tiene ya hoy, al día de hoy, acumulados más de 5.200 muertos, pero tuvo en el primer año de pandemia casi 3.000 muertos y en los últimos 2 meses ha tenido 1.500. O sea, las cifras demuestran que estamos en una crisis y en un problema de muchos contagios y de mucha letalidad y de mucha mortalidad en los días recientes. Concejal, pero siendo realistas, ¿de qué manera se hubiera podido evitar que la gente saliera a las calles ayer o, bueno, en estos días? No, yo lo que creo es que al gobierno de Medellín le falta autoridad, al gobierno de Medellín le falta, como se dice, amarrarse los pantalones, porque además este es un gobierno que le gustan ese tipo de protestas, proclive a esas marchas. De hecho, en los primeros meses de gobierno de Daniel Quintero, no solamente apoyaba las marchas, sino que con recursos públicos les compraba refrigerios y les hacía reuniones a los que estaban protestando. Así que él nunca se va a manifestar en contra de ellos. Yo creo que una cosa es uno respetar las marchas democráticas que están en todo el derecho de tener diferencias con un gobierno, pero cuando eso se convierte en lo que sucedió ayer, en actos violentos, en vandalismo, en terrorismo, tiene que utilizarse toda la fuerza del Estado, y ahí es donde el alcalde tiene que darle la instrucción a la policía, al ESMAD, incluso pensar si es necesario pedir el apoyo al gobierno nacional para que lo dejen militarizar las ciudades y poder así garantizar el orden público. Es que en Medellín marchan unos cuantos miles de personas, pero vivimos 2,5 millones de habitantes. Es un pequeño porcentaje el que traumatiza a toda la ciudad y el que pone en jaque a todos los establecimientos, a las personas, a los bienes públicos y a los bienes privados. ¿Yo qué creo que se debía hacer? Pues también acatar un fallo que decía que ante la situación sanitaria, pues era prohibido marchar en las ciudades, y eso es cuestión de un alcalde de hacerlos cumplir. Es que además cualquier tipo de manifestación que se hace en el espacio público tiene que tener autorización de la administración municipal para poder realizarse, y si no, ellos están incurriendo, digamos, en faltas. Entonces es un asunto también de autoridad y de no dejar que esto suceda. Mire, en Medellín, insisto, vamos a revisar las cifras. Los invito a que en 14 días, 13, 14 días, revisemos las cifras de cómo va a estar el número de contagios de COVID, cómo va a estar el número de muertos diarios por COVID, y eso va a estar tristemente una locura. Y finalmente yo creo que son algunos ciudadanos que de manera irresponsable salen a protestar, no de manera pacífica, sino vandalizando la ciudad. Y yo decía ayer en un trino, hombre, estos señores destruyen los paraderos de buses. Y hoy estaba por la tarde lloviendo en Medellín. Los que estaban parados mojándose esperando los buses son los obreros, son los estudiantes, son las amas, son las señoras que trabajan en el servicio doméstico, son la población más vulnerable. Y uno no entiende cómo ellos pueden creer que de alguna manera le están aportando a la ciudad y al país con ese tipo de protestas. Bienvenidas las protestas, las marchas pacíficas, bienvenida la diferencia con los gobiernos, pero no de esta manera. Ante esta situación lo que tiene que haber es todo el peso de la ley, y en ese sentido queremos mandarle un mensaje de respaldo a la Policía Metropolitana, al ESMAD, porque ellos también están hoy siendo crucificados y ahora quieren hacer parecer que la violencia en las marchas es culpa de la policía y culpa del ESMAD, que entra a cumplir con su trabajo. Mire, con la senadora Paola y con Juan hace algunos años estuvimos marchando en Medellín. Yo creo que es la marcha más multitudinaria que ha habido en esta ciudad, cuando estábamos en contra del proceso de paz y del gobierno de Juan Manuel Santos. Y nosotros caminábamos, pasamos incluso al lado de la estación de la Policía Metropolitana, y estaba la policía y estaba el ESMAD parado. Pero ellos no tenían que actuar porque nosotros marchábamos pacíficamente. Esas marchas nunca terminaron en ningún problema. Así que no pueden decir ahora que es que los marchantes, si ven parada a la policía o al ESMAD en la esquina, se sienten amenazados. No, es que ellos tienen que estar haciendo presencia porque tienen que garantizarle la seguridad a los ciudadanos.
Entonces, aquí no pueden parecer las cosas al revés, que ese es el discurso que la izquierda y los políticos y los líderes que están manejando estas marchas y diciéndole a la gente que proteste, quieren imponernos. No, aquí cada vez la policía, el SMAT, la autoridad tiene que hacer presencia y tiene que garantizar la tranquilidad en las ciudades. Concejal, concejal, me parece muy importante lo que usted está diciendo respecto al tema también, el manejo que se le ha dado a la pandemia, respecto a la autoridad que tiene cada uno de los alcaldes de poder restringir de cierta forma la libertad de circulación, y de hecho eso está en la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde uno de los derechos en donde se puede presentar una excepción es ese, la libertad de circulación. ¿Por qué? Y en este punto podría haber un punto, o sea, aquí un punto importante, y es que se está garantizando la vida, se está garantizando porque estamos en un tercer pico de la pandemia y es muy importante poder protegernos entre todos. Entonces, son medidas que se le hace un llamado a los alcaldes también para que puedan revisarlas, para que yo no sé en este punto, el día de mañana, cuántos contagios podemos llegar a tener, si vamos a tener un cuarto pico de pandemia. Y yo creo que, así como han dicho, hemos sido una patria boba, no la vamos a pasar en eso. Ahora, concejal, yo quiero preguntarle una cosa. Esta pandemia, ¿cómo ha afectado también el comercio en la ciudad de Medellín? Brevemente. No, mucho. Medellín es una ciudad muy afectada por varios motivos. Lo primero es que esta es una ciudad donde el 49% de las personas que trabajan en la informalidad. Y por supuesto, esa informalidad se ve muchísimo más afectada por los cierres, porque muchas personas trabajan del día a día. Y no solamente estamos hablando de los venteros ambulantes o de la persona que se sube a un bus a vender confites. También acá hay mucha gente que desde otro nivel trabaja del día a día. Hay comisionistas que venden propiedades, hay personas que se dedican a vender carros, a comprar carros, a comerciar. Esta es una ciudad con una gran vocación comercial. Entonces, por supuesto, la pandemia y los cierres han afectado el sector económico muy grande. Medellín también es una ciudad que ha aumentado muchísimo su vocación turística y especialmente el turismo de negocios, el turismo de eventos. Aquí en Medellín durante los últimos años se han hecho eventos muy importantes, ustedes lo han conocido, ha sido centro del Foro Económico Mundial, en fin, de muchos eventos a nivel nacional e internacional que por supuesto en esta crisis se vieron cerrados y que afectan muchísimo al sector comercial, de los bares, de los restaurantes, de los hoteles. Entonces Medellín ha sido una ciudad muy afectada, tan afectada que hoy es la ciudad capital con la mayor tasa de desempleo en el país. Y por supuesto, pues esto se ha vuelto un asunto muy complejo. También pues han llegado ayudas del gobierno nacional, del gobierno municipal, pero a mí me parece incluso que el enfoque que la administración municipal ha tenido ha sido errado, porque es que esto, hoy yo he dicho mucho, hoy la mejor política social que puede tener esta ciudad es conservar los empleos. Hay que ayudarle a los empresarios, hay que ayudarle a los comerciantes, hay que tomar medidas para disminuir el pago de impuesto predial, del impuesto de industria y comercio, hay que diferirle esas cuotas sin intereses, hay que hacer fondos de reactivación económica que ayuden a pagar las nóminas, que ayuden a pagar los arriendos de los locales, los servicios públicos. Esa es la mejor manera de contribuir ante una crisis económica, pero acá el gobierno tiene una lógica muy distinta en esta ciudad. Prefieren a través del populismo destinar recursos que uno no sabe cómo llegan a los ciudadanos, cómo se están focalizando, cómo se están definiendo, a quién están llegando, y finalmente creo que la crisis económica en la ciudad, si la administración municipal no se pone seria, va a ser muchísimo más fuerte en los próximos años. De acuerdo, concejal. Bueno, entrando en materia, en otra pregunta importante para la senadora, para el representante, me gustaría saber qué fue o cuál es la postura que ustedes tienen respecto al nombramiento y la renuncia del exgerente de EPM.
Alejandro Calderón, creo que se llama. ¿Qué ocurrió ahí? Esa noticia, no solo en la ciudad de Medellín, sino a nivel Colombia, dejó mucha incertidumbre, nos dejó a todos como inquietos. Entonces, ¿cuál es la posición? ¿Qué piensan ustedes al respecto? No sé cuál de los dos quiera iniciar. Primero la jefe. La senadora. Hola, yo quisiera antes de hablar de eso señalar dos cosas muy cortas y es porque lo mencionaron los doctores Miguel y la doctora Tania, que es el tema internacional detrás de estas protestas. Cuando los partidos progresistas se reunieron en agosto de 2019, establecieron lo que ellos llamaban en una reunión virtual el plan estratégico de la desestabilización. Y en ese plan generaron una hoja de ruta que fue la que implementaron en todos estos países, donde, ¿qué fue lo que dijeron? Tenemos que generar unos movimientos que organice a la gente contra el sistema operante, que genere movilizaciones masivas, que proponga reformas constitucionales, que entre a controlar los medios y las redes de manera progresiva, que impulse la teoría de la relatividad de los valores, que busque la reforma de la educación para adoctrinar en lucha de clases, donde buscaba generar unos mecanismos de trazabilidad de los recursos de quienes no fueran afines a toda su ideología, donde buscaban además debilitamiento institucional y especialmente de la fuerza pública. Entonces, ojo, porque es que, como lo decían ustedes, esta es una hoja de ruta trazada internacionalmente. Este no es un problema solo de Colombia y no se puede ver como un hecho aislado. Ahora preguntó la doctora Tania, bueno, ¿y cómo para usted las movilizaciones? Mire, es que había una cosa muy fácil, obliga a cumplir un auto del Tribunal de Cundinamarca que había ordenado que no se podía marchar. Es que había un auto, es que había una orden expresa de la justicia prohibiendo, no era del gobierno, no era de la policía, era de la justicia, prohibiendo las manifestaciones por el COVID. Eso les valió huevo. Hasta que se tuviera un protocolo. Digamos que no fueron enfáticos en prohibir la protesta per se, sino hasta que se garantizara el protocolo o existiera inmunidad de rebaño. Yo les pregunto, ayer se garantizó el protocolo. Pero hay que cumplir los fallos judiciales solo cuando les conviene. Solo cuando les conviene. Yo quería señalar eso. Miren, frente al tema de EPM hay muchas preocupaciones graves. La primera es que EPM lleva 4 gerentes en 15 meses. Y esa ha sido una empresa que se ha caracterizado por la estabilidad y la seriedad de quienes la gerencian. Y aquí, y ojo, porque es que eso genera también problemas reputacionales y problemas de confianza que se traduce en las calificadoras de riesgo. Es que eso también tiene impactos económicos. Eso también tiene impactos económicos. Uno tiene muchas preocupaciones y mire, más que la salida de ese gerente que debió salir, y es más, este también parece que no podría ser gerente, pero más allá de eso, la preocupación es institucional por la irresponsabilidad con la que se están nombrando esos gerentes. No pensando en la empresa, no pensando en cumplir con el gobierno corporativo, no pensando en las implicaciones que eso tiene en la calificación de riesgo y en temas económicos, sino buscando un títere de bolsillo. Porque es que el propio gerente que él nombró y después declaró insubsistente, hizo unas declaraciones muy graves sobre lo que estaba pasando en EPM, sobre cómo desde la alcaldía, y ahora les va a hablar más de la secretaria, seguramente el concejal Simón, intervienen en las decisiones de EPM, y es más, cómo la alcaldía es el palo en la rueda para que avance un proyecto vital para el país y para EPM como es Hidroituango. Entonces, ahí más que X o Y gerente, la gran preocupación que tenemos los antioqueños y que deberían tener todos los colombianos hoy
Es qué pasa con una empresa donde en 15 meses se han cambiado 4 veces de gerente, cuando lo que se busca es un gerente de bolsillo que rompa con la autonomía que ha tenido EPM como empresa, que rompa con las reglas del gobierno corporativo y con las graves consecuencias económicas que esto trae para una entidad que, como decía Simón y como lo ha dicho Juan y lo decimos todos, ha sido ejemplo en su manejo a nivel no solo nacional, sino internacional. De acuerdo, senadora, de acuerdo. Representante, ¿algún comentario adicional? Mire, yo creo que lo han explicado muy bien la senadora y el concejal. Nunca nosotros habíamos visto que un alcalde de Medellín politizara a EPM, interfiriera en las decisiones de la alta gerencia de EPM, y lo ha hecho Daniel Quintero y lo ha hecho su secretaria privada, como lo ha denunciado nuestro concejal Simón Molina. Nunca se había visto que un alcalde tratara como trató a la junta que tenía la institución el año pasado y que además todos renunciaron. Incluso dentro de esa junta, donde habían académicos, empresarios muy reconocidos de Antioquia y de Colombia, uno de los miembros era un gran amigo del alcalde que lo apoyó en campaña, el gerente de Confiar, Osvaldo Gómez. Y Osvaldo dice en la entrevista cuando renuncia a la junta de EPM que él se va porque en EPM hay una doble agenda, una agenda oscura en manos del alcalde de Medellín. Y yo tengo que reconocer algo, y es que hace 15 días criticaba duro a Álvaro Guillermo, el exgerente de EPM, porque no había procedido penalmente contra Daniel Quintero. Y hoy reconozco y valoro que lo haga, porque él tiene que ayudar a recuperar la reputación de la institución y él sabe muy bien todo lo que ocurrió en EPM. Y yo creo que esa demanda es supremamente importante para que todos los colombianos conozcamos la verdad. Pero hay algo más delicado, Miguel y Tani, y es que a Daniel Quintero no le interesa que Hidroituango salga adelante. Daniel Quintero ha hecho absolutamente todo para que la obra no avance. Y gracias a los obreros, a los ingenieros, a esos empleados que son de lujo que tiene EPM y tiene la obra, hoy nosotros vamos adelante con el proyecto. Y quiero decir otra cosita con el tema de lo ocurrido el día de ayer y el desacato a la sentencia de la juez. Y es lo siguiente, miren, la Procuraduría tiene que proceder a investigar a los congresistas, a los alcaldes, a los gobernadores que también estuvieron en las calles. Ellos son servidores públicos y nosotros estamos obligados a proceder bajo la luz de la Constitución y la ley, Miguel y Tania. Y ellos se extralimitaron. Y ellos, Un eso se llama prevaricato. desacato a sentencia judicial. Además es un delito penal. Y yo creo que aquí tenemos que proceder. Hoy lo dijo muy bien el representante José Jaime Uzcategui. Él va a denunciar a todos los congresistas que estuvieron ayer en la cárcel y además que desde su cuenta de Twitter incendiaron el país y provocaron lo que vivimos el día de ayer. Aquellos congresistas que estuvieron en la calle, ¿sí? Sí, los que promovieron, pero más allá de eso, yo creo que el tema de las medidas cautelares que decretó el Tribunal Administrativo de Bogotá, más allá de eso, yo creo que es un sentido de responsabilidad, de corresponsabilidad por parte de los que son líderes, dirigentes. Yo creo que este tema surge y bueno, así se toca un tema que tal vez no era parte de nuestra tertulia, pero es la reforma tributaria que hemos venido hablando ya con algunos... Déjame, me dejas, hago un par de anotaciones sobre el tema de EPM antes de que cambiemos. Claro, de una, Simón, concejal. No hablé sobre este tema y me parece importante como hacer varias claridades para que los jóvenes y las personas que nos siguen hoy en las redes lo entiendan muy bien. Dale. Porque ha habido mucho debate alrededor de EPM. Lo primero que hay que contarle a las personas que nos ven hoy es por qué es tan importante Empresas Públicas de Medellín, que quizás muchos no lo saben. EPM es una empresa 100% pública, propiedad del municipio de Medellín. Entonces todos dirán, bueno, es que como es propiedad del municipio, el alcalde es el que manda allá. Y pues no es tan cierto, ni es tan así esa lógica. Precisamente Empresas Públicas de Medellín, por la importancia que tiene,
es una compañía que está reglada, que tiene normas, que tiene un acuerdo de relacionamiento entre el dueño, que es el municipio de Medellín, y la empresa para poder garantizar la independencia y la autonomía en la toma de decisiones. Y tiene unos códigos de gobierno corporativos que además no son inventados, sino que obedecen también a cumplir los códigos de gobierno corporativo de la OCDE para las empresas públicas, ¿cierto? Eso está arreglado. Y este alcalde ha pasado por encima todas esas, digamos, buenas prácticas administrativas y financieras que se tiene que tener con la empresa. Lo primero que pasó entonces fue que por esas malas decisiones y esa falta de comunicación renunció en pleno la junta directiva. Después declaró insubsistente a un gerente llevado por él, uno de sus mejores amigos. Luego eligió para la gerencia de EPM a una persona que había falsificado su hoja de vida, que había dicho que tenía títulos que no existen y que había puesto en la hoja de vida de la función pública información que era mentira, donde claramente se configuran delitos de falsedad en documento público y en documento privado, ¿sí? Adicionalmente había dicho que había hecho el proceso con acompañamiento de la junta directiva y una empresa cazatalentos. La empresa cazatalentos dijo que no había verificado la información académica de quien había sido elegido gerente, y la junta directiva me respondió a mí en un derecho de petición que ellos no participan en la elección del gerente. Entonces empiezan a haber mentiras por todos lados. Luego de eso nos damos cuenta que la secretaria privada del alcalde, María Camila Villamizar, una persona que acabó de llegar de Bogotá a Medellín, que representa a César Gaviria y a Juan Fernando Cristo en la administración municipal, es la encargada de ir a llevar órdenes, a llevar hojas de vida y a transgredir esos códigos de gobierno corporativo, extralimitándose en funciones y configurándose tráfico de influencias en lo que ella hace. Nosotros tenemos hoy una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación frente a todo lo que está sucediendo. Es tan grave lo que está pasando en EPM que el alcalde, que es el presidente de la junta directiva, sale a través de Twitter a dar información relevante de la empresa, lo cual también es un delito, porque EPM tiene que entregar la información únicamente a través del canal oficial, que es la Superintendencia Financiera. El alcalde recientemente, en una entrevista en W Radio, dijo que EPM había perdido 20 billones de pesos en los últimos 16 años. Y yo le decía, alcalde, ¿a quién se le ocurre que una empresa que 16 años da pérdida se convierte en el segundo grupo económico más grande de un país? ¿Cómo una empresa que pierde que pierde plata 16 años seguidos tiene 63 billones en activos? Contraria a la información que el alcalde dio, en los últimos 17 años EPM ha tenido 28 billones de pesos en utilidades y en los últimos 10 años, le ha dado al municipio de Medellín 11.1 billones de pesos para inversión social. Por eso es la gran importancia de EPM. Además, hoy las calificadoras de riesgo han hecho cada vez más han enviado documentos preocupados por lo que está sucediendo, por esa, digamos, pérdida de independencia y porque hay mucha injerencia política negativa desde el alcalde en EPM, y han emitido varios documentos de alerta. Lo que se viene próximamente, Dios no lo quiera, es una baja en la calificación de empresas públicas de Medellín. Si eso sucede, únicamente EPM tendría que aumentar 600.000 millones de pesos en el pago de intereses, y los bonos de empresas públicas de Medellín serían lo que se denomina en el mercado financiero bonos basura. ¿Sabe cómo quedarían equiparados los bonos de EPM? Como los bonos del gobierno de Venezuela. Eso sería una tragedia para Colombia, no solamente para EPM y para Medellín, para Colombia, porque se quedaría sin financiación Hidroituango, se quedaría sin financiación Afinia, que es todo el proyecto para llevar energía eléctrica a todo el Caribe colombiano. O sea que lo que está pasando hoy en empresas públicas de Medellín, que es una toma hostil liderada por el alcalde de Medellín, es muy grave. Yo lo decía, Daniel Quintero hizo campaña hablando mal de EPM, esa fue su campaña, y hoy como alcalde es el mayor enemigo que tiene empresas públicas de Medellín. Bueno, muy interesante este panorama que nos das, concejal. Ya entendemos de dónde surgen todos esos insumos y argumentos para la serie que has venido pues destapando de mentiras acerca de la administración
del alcalde de Medellín, pues bueno, la verdad que nos das un panorama amplio. Al comienzo de esta tertulia, la senadora habló porque le hicimos una pregunta sobre por qué la ciudad de Medellín atraviesa una crisis institucional. Y ella dijo, hay un círculo armonioso entre universidad, entre empresa y Estado que se ha venido desquebrajando. Entonces, a mí me gustaría, senadora, que nos explicara primero a qué se refiere el G8, ese grupo de 8 universidades de Antioquia, y por qué publicó una carta en la que destacó la importancia que ha tenido para la historia de Medellín esta alianza, universidad, empresa y Estado. Sí, sí, ahí hay un tema importante y es que en Medellín hace mucho tiempo vienen trabajando un grupo de universidades públicas y privadas, pero además existe el CUE, que es el Comité Universidad Empresa Estado. Entonces, no solo hay un trabajo importante y mancomunado entre instituciones universitarias, sino que a la vez esas instituciones, a través del CUE, hacen políticas concertadas de ciudad. Y yo creo que esa ha sido una gran fortaleza de Medellín, que aquí el sector público-privado y las universidades han trabajado de la mano en todo ese desarrollo y esa visión de ciudad, lo que no es posible ahora. ¿Por qué? Por la desconfianza que hay en la institucionalidad que representa la alcaldía. Hoy es muy difícil hacer ese trabajo con el alcalde Quintero, porque uno lo que ve primero es que él es muy proclive a la mentira. Dos, que él todo el tiempo sale a maltratar y a generar división. Mire, es que él en su trato ha dicho que Medellín, primero, que da risa, que no nos pertenece. Entonces, ¿a quién le pertenece? A él que acabó de llegar. ¿A quién le pertenece? Medellín es de todos los medellinenses, no solo de los que nacimos aquí, sino de todo el que ha llegado aquí a construir ciudad. Es que esta ciudad la hemos cuidado y la hemos construido entre todos. Aquí nunca ha importado la ideología, aquí nunca ha importado el partido, aquí todos hemos trabajado para tener ese proyecto de seguridad a largo plazo. Aquí hemos hablado de EPM, de Ruta N, pero es que lo mismo pasa con el metro. Y lo mismo pasa con cada gran proyecto y cada programa de ciudad. Ha sido una construcción colectiva y él quiere acabar con esa construcción colectiva. Entonces, yo creo que ahí hay un tema grave. A mí me alegra mucho la carta abierta, que no fue una carta directa al alcalde, pero que es obvio que es para el alcalde, donde las universidades le están diciendo: un momentico, es que aquí no se puede construir lo que se ha venido construyendo. Es que casi que Quintero quiere borrar de la noche a la mañana una historia que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Es que tener a Medellín donde la tenemos no ha sido fácil. No ha sido fácil. Nosotros hemos tenido que superar muchas cosas en Medellín, muchos retos, muchas cosas difíciles, pero lo hemos logrado porque hemos sido una sociedad unida, que ha entendido que tiene que existir un norte. Pero aquí lo que se está pretendiendo es tratar de borrar lo que se ha construido, generar odio, generar desconfianza. Entonces uno ve que la pelea de él, entonces todo en Medellín estaba mal, según él. Las empresas estaban quebradas, esto era un foco de corrupción, y uno no entiende por qué si estaba tan mal. Era un ejemplo internacional Medellín, porque es la única ciudad hispanoparlante que eligen como ciudad de la revolución, de la cuarta revolución, porque si es la ciudad desastre, hemos logrado construir este sistema tan bonito de transporte masivo, donde aquí nadie llega a inventar. Es que aquí el metro tiene una visión de hacia dónde crece el metro, de dónde hacemos tranvía, de dónde hacemos metro cable, y eso era una ruta clara. Era una ruta clara para todos. Lo que señalaba Simón, hombre, programas como Buen Comienzo, que venían de otros países a copiarlo y que este señor ahora lo tiene más caro, con menos cobertura y con más dificultades para arrancar. Uno no entiende qué es lo que tanto le choca a Quintero.
haber llegado a una ciudad que se construyó con tanto esfuerzo, sin odio de clases, sin rivalidades entre la empresa, el sector privado y la academia. ¿Qué le choca a Quintero? Que es una ciudad que, a pesar de las dificultades que hemos sufrido por la violencia, por el narcotráfico, ha logrado salir adelante y construir esperanza. ¿Qué le choca a Quintero? Que aquí nacieran las primeras grandes empresas multinacionales de Colombia como Postobón, empresas que han llevado productos nuestros al mundo. ¿O qué le choca? Que en un gesto de fraternidad aquí nacieran las cajas de compensación familiar. ¿O le choca que mientras Colombia se desgarraba en guerras civiles, nosotros hiciéramos el ferrocarril de Antioquia? ¿Qué es lo que tanto le molesta a Quintero? Sí, senadora. Bueno, de hecho estaba pensando mientras hablabas que tiene sentido porque no hace mucho le negaron el proyecto de acuerdo al alcalde para convertir el aeropuerto Olaya Herrera, el aeropuerto de Medellín, en una empresa industrial y comercial del Estado, y él tenía como en su mente un estilo Central Park, pero vimos que ni siquiera lo apoyan en el Consejo, y es porque pues como que es muy individualista y quiere hacer todo sin concertación, sin buscar pues consensos, acuerdos, y eso es clave y vital, y pues eso es algo que ha demostrado Medellín en su historia. Y la Es algo credibilidad. muy rescatable. ¿Sabe por qué no aprobamos ese acuerdo en Medellín en el Consejo? Yo le voy a Sería contar la historia. Le voy a contar la historia, porque es que eso tiene una historia. En el Consejo estábamos debatiendo el cambio de la naturaleza jurídica del establecimiento público Olaya Herrera en una empresa industrial y comercial del Estado. Un asunto jurídico que quería cambiar ese establecimiento para tener unas ventajas que tienen las empresas industriales y comerciales del Estado cuando hablamos en términos de contratación, porque a esas entidades no las rige la ley 80, sino que cada una pues puede definir su propio manual de contratación y les da celeridad para hacer muchísimas cosas. Eso era la discusión que había en el Consejo. El alcalde, con sus ocurrencias, con sus mentiras, como le gusta estar tirando cortinas de humo, salió a decir que nosotros en el Consejo íbamos a aprobar el proyecto más importante en su gobierno, que era la creación de un gran Central Park donde quedaba el aeropuerto, la construcción de 3 aeropuertos regionales y la segunda pista del aeropuerto de Río Negro. Cuando el alcalde salió a decir eso, muchos concejales que incluso iban a aprobar ese proyecto dijeron, venga, ¿cómo así? El alcalde, ¿por qué está diciendo eso si eso no es lo que estamos discutiendo en el Consejo? ¿Cuál es la agenda oculta que tiene tras ese proyecto? ¿Qué es lo que no le está diciendo a la ciudad? ¿Qué es lo que no le está diciendo al Consejo? Y por eso ese proyecto se cayó, porque él le estaba diciendo a los ciudadanos mentiras con el objetivo de presionar al Consejo para que aprobara un proyecto que nada tenía que ver con la creación de un gran parque público. Yo quisiera un gran Central Park en Medellín, todos los ciudadanos de Medellín quisiéramos un gran Central Park, pero eso nada tenía que ver. Por eso ese proyecto se cayó, porque para poder hacer un gran parque público donde queda el aeropuerto hay que definir muchas cosas, hay que mirar qué va a hacer con el tráfico aéreo que opera en el aeropuerto de Medellín, hacia dónde se va a ir, hay que definir la construcción de la segunda pista del aeropuerto de Río Negro, pero para eso no solamente hay que tener los recursos para construirla, sino tener los predios en los cuales se va a construir esa segunda pista. Para eso, adicionalmente, hay que hacer una modificación al plan de ordenamiento territorial de Medellín para poder cambiar el uso de suelos, y ese uso de suelos solamente se puede cambiar en un plan de ordenamiento territorial nuevo que tiene periodos. Eso no es cuando a un alcalde le dé la gana. Adicionalmente, hay una concesión que opera ese aeropuerto hasta el año 2032. Usted no puede tomar decisiones sobre una concesión que tiene un privado que es el que la maneja, que tiene unos compromisos financieros basados en ese número de años. Entonces, en realidad, el alcalde salió a decir una cosa que era mentira, salió a mentirle a la ciudad, y por eso el Consejo, a pesar de que concejales de su propia coalición
votaron en contra. ¿Por qué? Porque pusieron por encima los intereses de la ciudad y dijeron, hombre, si este alcalde está diciendo todas estas mentiras a los ciudadanos, es porque tiene un tapado muy grande en este proyecto de acuerdo y por eso ese proyecto se cayó. Medida populista, concejal. Estamos viendo Estamos viendo una medida populista y desafortunadamente, según lo que nos está contando el concejal, no hubo los estudios previos, los estudios serios para poder presentar un proyecto como esos. No es que yo voy y presento un proyecto así, sino que debo hacer unos estudios previamente para poder que pase y más de la magnitud, o sea, con más veras de la magnitud de la que él pretendía. Pero bueno, ya estamos cerrando, entonces ya el programa se nos fue el tiempo, de verdad se habla muy bueno y creo que aquí podríamos quedarnos muchísimo hablando de Medellín, pero ya quisiera hacerles una última pregunta más acerca de un tema tal vez personal, tal vez de sentimientos sobre la ciudad. Entonces quisiera empezar con el representante Juan Espinal. Quisiera preguntarle, primero, ¿cuál es la visión que tienen los paisas respecto a Medellín, a su ciudad, y cómo podría mejorar? Y usted, ¿cómo podría, cuál es la visión de los paisas y cuál es su visión en conjunto? Mire, Medellín es una ciudad que todos hemos definido como la ciudad de la eterna primavera, y no solamente para Medellín, Antioquia, sino para toda la patria. Medellín es ejemplo de resiliencia porque nosotros nos hemos levantado del narcotráfico, del terrorismo, de los bombazos, y hoy nos tenemos que levantar de un mal gobierno en cabeza de Daniel Quintero. ¿Cómo aportamos y cómo cambiamos lo malo? Lo único malo que tenemos hoy, desafortunadamente, es el alcalde, y eso lo vamos a cambiar acudiendo a la revocatoria directa, porque yo estoy convencido que lo vamos a lograr, que Medellín es de todos, que Medellín nos pertenece a todos, que Medellín no le pertenece a Daniel Quintero y a sus jefes políticos que son Gustavo Petro, Santo, Vargas Lleras, César Gaviria, Humberto de la Calle. Esa Colombia humana que quiere destruir a Colombia, no señor. Esa Medellín nos pertenece a todos y lo vamos a revocar y se lo vamos a demostrar, y se lo vamos a mostrar en las urnas, porque además él engañó a la ciudadanía en las urnas, porque una de las promesas de campaña de Daniel Quintero era que iba a rebajar los servicios públicos, y eso no lo puede hacer un alcalde. Él es un mentiroso, él es un mitómano. Y yo les digo una cosa, Medellín tiene muchas cualidades, Medellín tiene muchas potencialidades, pero lo más bonito es la capacidad de trabajo de todos los ciudadanos, el sentido de pertenencia. Nosotros cuidamos a Medellín como esa tacita de té que representa, y ese valle en el que está ubicado. Y por eso, para terminar, quiero enviarle ese mensaje a todas las personas que nos están viendo. Ayúdenos a defender a Medellín, a defender a sus instituciones, a restablecer la relación entre el sector privado y el sector público, pero lo más importante, ayúdenos cuando salgan las planillas a recoger las firmas, a ir a las urnas y a revocar al mal alcalde Daniel Quintero. Concejal, gracias, representante. Muy buenas palabras y muy inspiradoras. Concejal, visión de los paisas y visión suya de Medellín. Medellín es una ciudad que ha demostrado la capacidad de reponerse y salir adelante de los momentos más oscuros. Medellín en el año de 1991 llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. Y ese día, o en esa época, en ese año, yo creo que Medellín y la sociedad de Medellín sintieron que habían tocado fondo. Y a partir de ahí fue donde surgieron todas esas iniciativas públicas, privadas, académicas, de la sociedad civil organizada, en donde empezamos a ponernos de acuerdo en un norte, en un horizonte, para poder superar esa crisis. Y gracias a eso Medellín se convirtió, yo creo que en el modelo de gestión pública más importante de América Latina. De Medellín salieron proyectos que se han replicado en muchas ciudades del mundo. Los metrocables fueron utilizados por primera vez en Medellín como un sistema de transporte masivo y no de turismo como se hacía usualmente. El urbanismo social fue un concepto que se inventó en los gobiernos de Medellín con el objetivo de, a través de la infraestructura social, transformar los territorios, mejorar la seguridad, generar equidad y llevarle espacios dignos a los ciudadanos. Inversión
en las zonas más vulnerables. Ninguna ciudad tiene 900 escenarios deportivos públicos de la más alta calidad como los tiene Medellín. Cuando se creó el INDER fue precisamente en esa época donde Medellín tenía una crisis y de violencia y de narcotráfico más fuerte. Pero ¿sabe qué es lo más importante y lo que transformó esta ciudad? Más allá de todas estas relaciones, fueron sus personas, la gente, los ciudadanos de Medellín. Ese es el gran activo y ese es el gran valor que tiene esta ciudad, un sentido de pertenencia inigualable. Los ciudadanos de Medellín amamos nuestra ciudad, la queremos y damos la vida por ella. Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar y eso es lo que Daniel Quintero no ha podido entender. Hoy ese es un alcalde que no solamente está cuestionado por el sector empresarial, las propias universidades, como usted lo dijo ahora, cuestionan su forma de gobierno, las instituciones más importantes, las empresas más importantes, los diferentes grupos sociales y los ciudadanos en general. Entonces, creo que Medellín y su gente se van a reponer. Hemos superado cosas más fuertes. Vamos a pasar rápidamente por un alcalde que va a terminar sin pena ni gloria y no va a ser recordado positivamente en nuestra ciudad. Así que lo mejor de Medellín es su gente y yo creo que nos vamos a reponer. Estamos pasando un momento difícil, pero creo que este alcalde logró lo que nunca había logrado nadie, unir sectores uribistas. Vea, hay gente hoy que trabajamos sectores del uribismo, del polo, del fajardismo, de organizaciones sociales, personas que nunca en la vida han hecho política, que nos hemos juntado en una iniciativa de poder sacar al alcalde porque está haciendo muchísimo daño. Así que el alcalde Daniel Quintero despertó la solidaridad y la unión de los antioqueños y de los ciudadanos de Medellín como nadie. Concejal, esas palabras, esa unión que está diciendo, esa inspiración, me hace acordar de que Medellín entonces está por encima de los partidos políticos. Medellín está por encima de los partidos políticos. Y de verdad que qué gusto que tengan ese sentido de pertenencia, ese trabajo por una ciudad hermosa, por la eterna primavera. De verdad que es muy bello y que se siga trabajando así. Y senadora, yo quisiera hacerle esa misma pregunta, pero sé que usted es precandidata presidencial y me gustaría preguntarle cuál es su visión frente a Medellín, pero cuál es su visión frente a Colombia. Yo quiero que los jóvenes también escuchen de primera mano, porque ahorita cuando hablaba más o menos en la mitad de la tertulia, veía una mujer apasionada por su país, no solamente por Medellín, sino hablaba de Bogotá, de Cali, de todas las ciudades de Colombia, y me gustaría escucharla, no solamente a mí, a todos los jóvenes y a todos los que se están moviendo en comentarios, ¿cuál es su visión de país? Bueno, lo primero que yo les quisiera decir es, yo nací en Medellín, crecí acá y me siento orgullosa de haber nacido en Medellín, de ser paisa y de ser colombiana. Y yo creo que de cada rincón de Colombia podríamos aprender algo para construir por fin identidad nacional. Aprender de esa cultura, ese manejo del lenguaje del bogotano, aprender de ese folclore de la costa atlántica, aprender de esa cultura fuerte y recia de los llanos y los santanderes, aprender de la laboriosidad de los boyacenses, de los antioqueños. ¿Y sabe por qué le digo todo esto? Hay un poema que yo siempre recomiendo que lean, que se llama Abajo los antioqueños. Es un poema de Rafael Uribe Uribe, porque algún día en la Plaza de Bolívar gritaron abajo los antioqueños. Y él empezó a contar lo que había hecho Antioquia por Colombia. Pero terminando ese bello escrito, dice algo que no deberíamos olvidar los colombianos, que dijo George Washington. Y es que nosotros no podemos condenar, nosotros tenemos que condenar a los hombres por su valor intrínseco, no por el lugar en el que nacieron. Porque donde uno nazca es una circunstancia fortuita
que no envuelve ni culpa ni mérito. Y eso es cierto, porque a nosotros en Colombia siempre nos quieren generar odio y división. Entonces, contra los paisas, contra los bayunos, contra los bogotanos, contra nadie, porque todos somos colombianos, porque por estas venas corre sangre de Colombia, sangre de los llanos, sangre de los mares, sangre de las montañas, de esta tierra donde nacimos. Y yo decía alguna vez, a nosotros nos dieron mucho palo con Juancho cuando el proyecto para que el Carriel se tuviera como ese reconocimiento por lo que representa el Carriel para la cultura. Y yo decía, en vez de darnos palo, ¿por qué no cada uno empieza a defender lo que representa la cultura de su región? Porque así construimos esa cultura de nación. Y eso es a lo que yo quiero llamar hoy a los antioqueños, a mis coterráneos de Medellín y a los colombianos todos. Las épocas de crisis lo que requieren es unión, lo que requieren es capacidad para construcción, no para destrucción, para unión, no para división. Colombia no necesita más incendiarios. Colombia no necesita más gente que esté generando divisiones. No, Colombia necesita más que nos llamemos a qué tenemos en común, qué país queremos construir, cómo lo podemos construir desde la riqueza y la particularidad de nuestras ciudades y de nuestros departamentos. No nos dejemos arrastrar por esa horda que quiere que nos destruyamos entre nosotros. Mire, cuando uno ve el discurso de odio de alcalde como Quintero y de sectores que todo el tiempo están llamando a la división, uno dice, qué tristeza que se les haya olvidado que el regalo más grande que nos dio Dios fue nacer en Colombia y tener a los colombianos como compatriotas. Eso es un honor inmenso, ese es un gran privilegio y un privilegio que obliga a luchar, a trabajar, a llamar a la unidad, a crear, a co-crear, a reinventarnos, no a la destrucción y a lo que estamos viendo en la calle. Yo le pregunto a esos muchachos que salieron a herir a nuestros soldados y policías, ellos son compatriotas de ustedes, ellos tienen esposas, tienen hijos, tienen mamás que los esperan en la casa. ¿Qué ganaron dañando los bancos? ¿Qué ganaron saqueando el comercio? ¿Qué ganaron dañando los sistemas de transporte y obligando a los trabajadores cansados a caminar horas para llegar a su casa? ¿Qué han ganado? Nos están haciendo perder a todos. Nos están obligando a perder a todos. Yo hoy los llamo a que nos unamos a hacer lo que tenemos que hacer, trabajar en medio de la dificultad para salir adelante. Esta pandemia pareciera que no nos ha enseñado el valor de la solidaridad y de la empatía, la fragilidad de la vida y lo importante que es aprender a mirarnos en el otro, en la dificultad del otro. A eso los quiero llamar yo. Soy una montañera muy orgullosa de ser montañera, muy orgullosa de haber nacido entre estas montañas y en esta ciudad que superó los Pablos Escobares, los carteles del narcotráfico, que ha sido capaz de ser combativa, de ser altanera, de no doblar la cerviz, y de esta tierra que ha sido capaz de ser solidaria entre los trabajadores, los sindicatos, los empleados, que ha entendido que todos podemos ganar, pero ganamos si todos tiramos para el mismo lado. Y esa es la Colombia que me sueño yo, la Colombia de la unidad, la Colombia justa, la Colombia trabajadora, la Colombia donde al que trabaja, al que estudia, al que se esfuerza le va bien, y al bandido y al vago le va mal, porque aquí tiene que ser el mérito el que nos permita crecer, el trabajo, el que nos permita crecer, trabajo bueno, el trabajo honrado, trabajo digno. Eso es lo que tenemos que hacer. La formulita es muy fácil y ya está inventada, pero requiere que tengamos apertura, que tengamos sensatez y sobre todo que nos acordemos
de lo que somos, de dónde venimos, y que caminemos un poquito más a Colombia. Yo creo que a estos muchachos de hoy les falta caminar Colombia, porque si la conocieran de verdad, no la dañarían, no la violentarían, actuarían muy distinto. Es muy fácil dañar lo que no se conoce. Yo los invito a que se caminen Colombia, que la conozcan, a que conozcan el esfuerzo de los campesinos, de los trabajadores, de las mamás madrugadoras. Salgan, caminen, conozcan, para que nos ayuden a construir. No sigan destruyendo ni siendo idiotas útiles de los odiadores, de los que están buscando mezquinamente intereses personales. No caigan en ese juego, que en ese juego todos perdemos. Así es, senadora. Senadora, unas palabras profundas, yo creo que de corazón, y un mensaje claro para todos los jóvenes de Colombia: conozcamos, amemos nuestro país, que algún día Colombia sea esa nación que brille, que sea ejemplo para las naciones del mundo. Amamos nuestro país, amamos Colombia, y los motivamos a ustedes que sigan trabajando, que sigan haciendo esa labor fuerte que están haciendo desde sus posiciones, porque de verdad que Colombia es de todos, y Colombia debe estar por encima de cualquier individualismo, de cualquier sesgo político. No, tiene que estar por encima, porque es una nación hermosa, una nación bella y una nación que es resiliente. Así que gracias, representante a la Cámara Juan Espinal, concejal Simón y senadora Paola Holguín. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A todos los jóvenes de Juventud para Colombia, un abrazo fuerte, y nos vemos la próxima semana con más temas de opinión, con grandes invitados. Feliz noche. Gracias.